Qué hermoso tener a Liliana, una más de las asistentes que estuvo allí y conoció al doctor Brian Weiss. Muchas vidas, muchos sabios. El psiquiatra que ha ayudado a tantos a recordar tantas vidas. Antes con la religión no creíamos en reencarnaciones. Nos habían mentido que no volvíamos a reencarnar, pero es como esa rueda ahí atrás. Hay que regresar y regresar cuando no se completa el trabajo. Así que les recomiendo a ustedes de su casa que haga su tarea. Estamos aquí para eso. Es Navidad. Simplemente hay que celebrarlo de la mejor manera, con paz, con amor, humildad y ante todo, integridad, perdonándonos unos a los otros y siguiendo un camino a la perfección, señores. Vamos para la perfección. Feliz Navidad para todos. Qué linda eres. Qué Ay, Ahí estamos de Navidad, estamos celebrando. Celebrando. ¿qué tal, Niki? Qué bueno. Bueno, he estado viendo tus videos muy interesantes. Te felicito. A ti, a ti. Y qué día hoy, ¿no? ¿Qué También día? 8 de diciembre. 8 de diciembre, qué tremendo día. Cuéntanos. Vamos a empezar desde el comienzo, porque es que con Liliana son tantas preguntas y tantos deseos de amor de que ella esté aquí. Voy a empezar diciéndole a todo el mundo, como ven, Liliana y yo, con mucha humildad, con mucha paz, con mucho amor para ustedes en este mes, que para unos es demasiado difícil, demasiado difícil. Estamos con ustedes en el espíritu, en la conciencia, y para aquellos que la celebran porque les ha tocado, a lo mejor hoy sobreviven y dicen, caramba, sobreviví este año, entonces comenzaremos. Y Liliana, con ese trasfondo de su rosa tan hermosa, y se puso la bandita en su cabeza que se le ve tan hermosa. Gracias Gracias. a que muchos de ustedes que están mirando saben quién es ella. Otros dirán, ¿quién es esa mujer? Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle a ustedes allí desde la casa, aquellos que son mis amigos, mis hermanos en el espíritu, en la conciencia, porque todos somos hermanos, pero este es un enviado especial de Navidad para los hermanos míos allí de sangre, porque recuerdo 30 años atrás fui juzgada por creer en Brian Weiss, tanto que me quemaron mi libro y ahora no tengo sino uno, tengo toda prácticamente lo que él ha escrito. Ya. Esta mujer, Liliana, ha sido la asistente, ha estado allí al lado de ese ser que me encanta y es el doctor Brian Weiss, como ustedes lo verán aquí en la foto, el hombre, el psiquiatra que no creía en reencarnación, que no creía en que existían todas estas vidas hasta que le llegó este momento, porque a cada uno nos llega un momento de aviso. Por eso a veces no empujamos a la gente a que crea en cosas, porque cada cosa llega a su lugar y tenía que llegar ahí para poder mostrarles a ustedes a quién había invitado hoy. Se tomó su momentito para venir al canal de Nicky Monique. Bienvenida, Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Niki. Muchas gracias por esta introducción. Y sí, el doctor Brian Weiss viene trabajando con las regresiones hace más de 30 años y, y claro, antes no era algo muy común, ¿no? Las palabras de karma, reencarnación, vidas pasadas como lo son ahora, ¿no? Lo cual es un gran aliento que nos va mostrando que la humanidad va avanzando, ¿no? Y eh, asistir a las regresiones, ¿no? Digamos, yo me entrené con él en el año 2006 en el Omega Institute en New York y éramos 106 o 116 personas de todo el mundo entrenándonos y bueno, y realmente ha sido un antes y un después en mi vida ese día
y, digamos, y él y su mujer, Carol, la verdad, con tanta humildad, ¿no? Y, y cuidado en detalles, la verdad es que hemos aprendido un montón de ellos y bueno, siempre, ¿no? Como en eterno agradecimiento hacia ellos, ¿no? Así que bueno. Aquí estamos y gracias por invitarme. Ay, Liliana, qué gusto. Después de toda esta experiencia que te ha tocado vivir al lado del doctor Brian Weiss y de toda esta experiencia en tu caminar buscando esto de qué te inspiró llegar allí, porque a todos nos inspira para un curso, para una clase, para un taller, para una ascensión, para buscar algo que no podemos encontrar en ese momento. ¿Qué fue? Claro, bueno, em, en mi caso yo quería, ya cuando estaba en la facultad de psicología, quería unir lo espiritual con lo académico y en el año 1987 comencé un sendero con las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, ¿no? Un camino espiritual. Y, y bueno, y cuando tenía 19 años, yo me preguntaba qué voy a hacer de mi vida, quiero ayudar a los demás y no sabía si hacer yoga o empezar psicología. Así que bueno, fui un poco por los dos caminos y tal es así que mi profesora de yoga, ella trabajaba como bibliotecaria en un colegio inglés en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y ella me recomendó el libro de Muchas vidas, muchos maestros, y me recomendó el libro Autobiografía de un yogi. O sea que mi agradecimiento aquí a Elena Ovary, que ella, digamos, cuando alguien recomienda unos libros, no tiene idea la dimensión de las consecuencias que puede ser leer un libro, ¿no? Entonces, cuando me recibí de psicóloga, diploma en mano, yo sabía ese día que digo, yo voy a viajar al exterior y voy a traer algo bueno para mi país, pero no tenía idea. Y para ese entonces, como tú, ya venía leyendo los libros hace más de 30 años, y a medida que iban saliendo los libros del doctor Brian, decimos Weiss, Spice, ¿no? Iba a comprarlos hasta que, y bueno, como muchas personas de Argentina, ¿no? Tenía dos trabajos, trabajaba en una empresa, haciendo informes de venta, que nada que ver, y al mismo tiempo, 5:30 parecía Runaway Woman, ¿no? Salía a atender mis pacientes a la noche, hasta la noche, y al otro día, bueno, volver a trabajar. Y así estuve 8 años hasta que leí un libro del doctor Deepak Chopra, Sincrodestino, y decía, si a usted le duele el corazón cuando se va a trabajar, y demás, yo dije, a mí ya me duele el corazón, no puedo más esto, y dije, tengo que renunciar y dedicarme a full a la psicología. Entonces, octubre de 2005 renuncio, y enero del 2006 llega el doctor Brian a Mar del Plata. Entonces dije, ah, bueno, ¿no? Ahora sí que no me pierdo este momento. Y bueno, gracias a la gente del Hotel Sheraton de Mar del Plata, que fueron muy amables, yo dije, bueno, lo voy a esperar y a ver si cuando viene está, ¿no? Porque para mí era como el Messi para mi vida, ¿no? Como admiraba mucho sus escritos y todo. Entonces, tener ahí la posibilidad de estar tan cerquita. Y bueno, entonces nos teníamos que ir a cenar con unos amigos y dijimos, bueno, no llega, pero le voy a dejar una carta. Entonces le dejé una carta y entonces ahí fui al día siguiente, sábado, y el empleado no había dado la carta. Yo veía que seguía ahí en el mismo casillero, en la recepción. Yo dije, ay, este señor no tiene idea cómo está interfiriendo en mi karma. Entonces, al otro día, ya era domingo, era el día del workshop,
Entonces, digo, voy a la mañana, hice mi meditación, pedí toda mi asistencia, dije, yo sé que voy a tener unos minutitos para hablar con él. Entonces fui tan confiada que ya llevé ese último libro que tenía en ese momento de él, era Muchos cuerpos, una misma alma, creo el anteúltimo. Y entonces me fui con 2 ejemplares para que lo firme. Y dije, voy a encontrarlo. Entonces voy al hotel, pregunto, ya le habían dado la nota, por lo menos. Entonces era muy simple. Sería cumplir un sueño para mí, hablar de espiritualidad y de trabajo, unos minutos y bueno. Entonces le pregunto a la gente de la recepción del hotel, ¿dónde puedo encontrar al doctor Weiss? Entonces dice, bueno, fíjate, ahí está la habitación, o si no, en el primer piso, en el gimnasio, o en la cafetería, y ahí. Entonces, bueno, fui a la cafetería, no había nadie, miro así, y estaba justamente él con su toallita en el cuello, yo tocando el ascensor rápido, rápido, rápido. Subo al primer piso, estaba ahí en el gimnasio y ya se iba de espaldas. Entonces le digo, doctor Brian Weiss. Entonces se da vuelta y le digo, soy Liliana Holman. I received your note. Me dice, recibí tu nota, recibí tu nota. Y yo empecé a llorar. Tenía una emoción, yo no me podía creer, porque era alguien que venía admirando hace tanto tiempo, siguiendo todos sus libros. Y yo dije, no puedo hablar. Entonces, I understand, I understand. Me dijo, ¿no? Sí, con esa calma, con esa voz suave de siempre. Y bueno, y la verdad es que me regaló unos minutos muy preciosos y fruto de esa charla decidí hacer el entrenamiento. Y me dijo, mucha gente dice que se entrena conmigo, pero viene a los workshops nada más. Entonces, nadie de Argentina se ha formado conmigo. Entonces dije, bueno, yo voy a ser la primera. Y entonces en agosto allí estaré. Y así fue, un antes y un después en mi vida, un sueño cumplido. Gracias por tu pregunta. Dijiste algo que me emocionó tanto porque tú me has hecho a mí, cuando no se me ven mis lágrimas, también me has emocionado al decir eso que dijiste de las lágrimas al ver al doctor Brian Weiss, porque no era por el doctor Brian Weiss, era por lo que buscabas, por la experiencia, por lo que todos buscamos. Y yo también sentí una emoción cuando te vi, porque yo sabía que algo detrás viene, porque no hay casualidad, hay causalidad. ¿Qué buscabas, Liliana Holman, en ese momento? ¿Qué investigabas tú como conciencia, como espíritu? Qué hermoso, cómo captaste los momentos, ¿no? Cómo captaste. Hace poquito me casé por iglesia y el sacerdote dijo, si pudiéramos decir algo de Liliana, podemos decir que es una buscadora. Y tú lo has pescado muy bien y es la primera vez que nos vemos, porque hablamos por teléfono, pero esta es la primera vez que nos vemos, por las dudas para que la gente sepa que no está nada planeado. Y yo lo que buscaba unir como la ciencia, la espiritualidad y aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Como todos sufrimos y yo sabía que la práctica, el instrumento de la regresión, puede llevar a aliviar muchísimo tantos síntomas físicos como vínculos, ¿no? Encontrar respuestas, aliviar el dolor de la pérdida de un ser querido, ¿no? Poder vivir el tránsito en esta vida de una manera más liviana y más alegre, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo sentía que estaba frente a un maestro, ¿no? Frente a realmente, por eso lo comparo ahora como que estamos en época de mundial y demás, es como tener a tu ídolo como Messi, ¿no? Para los hombres o como alguien, y bueno, y también con la humildad, ¿no? Porque Messi es humilde, y el doctor Brian Weiss también. Y yo le agradecí eso,
le agradecí la humildad de hacerse pregunta, ¿no? Porque cualquier otra persona con la formación tan brillante que tiene él, podría haber dicho, bueno, no sé, esta persona, no entiendo lo que está diciendo, pero él se hizo pregunta, él buscó. eh, y voy a comentar algo que también eh, él nos compartió durante el entrenamiento, ¿no? Y él también buscaba, cuando se encontró con Catherine, y encontró unos escritos de un psiquiatra, Ian Stevenson, y es el libro, uno de sus libros es Children Who Remember Past Lives, ¿no? Los niños que recuerdan vidas pasadas. Entonces, pero si él no se hubiera hecho preguntas, si no hubiera tenido la humildad de hacerse preguntas, a lo mejor ni vos ni yo, ni todas las personas que nos hemos beneficiado con sus escritos estaríamos aquí. Entonces eh, la humildad que trasunta también su voz, ¿no? Su calma. Y bueno, y encontrarme con eso, ¿no? Como fue, estaba buscando, ¿no? Y cuando encontramos una presencia, eso que uno busca es, salen las lágrimas. Liliana, cuando el doctor Brian Weiss hizo su primer libro y que esta Catherine, que fue mi personaje favorito, era una simple empleada y de pronto en estas regresiones que él le hace se encuentra que ella ya no está hablando sino de su vida actual, sino que hay una niña agarrándola de la mano, que el agua empieza a subir, que en esta vida tiene cabello corto, pero en aquella vida el cabello es largo y de diferente color y de pronto aquí es donde yo me emociono cuando él refiere esta parte donde Catherine dice, la niña se ha soltado de mi mano y siente como este vacío de la partida entre la vida que ella vivía en ese momento y la próxima vida o eso que tanto la gente llama muerte. Y quiero preguntarte, ¿qué opinas tú de esa parte? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, imagínate, ¿no? Tener esa experiencia de saber que estás viva y que ya sabes que te moriste antes. ¡Wow! ¿No? Porque ella no sabía que sabía. Ella no sabía que su alma sabía de esa experiencia. Tampoco el doctor Brian Weiss sabía. Entonces, hacer una regresión implica eh, estar en una actitud de entrega a lo desconocido, ¿no? Siempre queremos controlar y queremos saber. Y no sabemos de nosotros, no sabemos de nuestro recorrido, no sabemos de nuestra alma. ¿Y cómo vamos a vivir bien? ¿Cómo, si no sabemos quiénes somos? ¿Cómo se le llama a la gente que no sabe quién es? Locos. Entonces hacemos que locuras, como una guerra, como, ¿qué es esto de matarse? ¿Qué es esto de salir? Eh, no, estamos llamados a la hermandad. Hoy es un día especial y las madres, ¿no? Porque pusiste un ejemplo, mi niña se suelta de la mano, ¿no? Y el dolor de una madre es igual en cualquier parte del mundo, duele lo mismo. Entonces, hacer una regresión también implica descubrir y respetar el valor de la vida. Respetar el valor de la vida, respetar el tiempo de la encarnación. Y si hay alguien que interrumpe ese designio, ese que interrumpe
va a tener consecuencias, no es que no pasa nada. Y así andamos en el mundo, ojo por ojo, y el mundo terminará ciego, decía Gandhi, ¿no? Hasta que ahora parece que es momento de parar la pelota y mirar qué es lo que estamos haciendo. Paremos la pelota. ¿Qué es eso de matarnos unos a otros? ¿Qué? El territorio va a seguir estando ahí y vamos a volver y mientras tanto la tierra se calienta. Se calienta de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y en Argentina hay 50 grados de sensación térmica y es uno de los países del sur. No puede ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es tiempo de parar la pelota y mirar hacia dónde vamos. Entonces, todos nos vamos a morir. Sí, ya lo sabemos. O sea, un nacimiento implica, hay una fecha, pero, pero ¿cómo vamos a morir? Es el punto. ¿Con qué conciencia? ¿No? Y perder el miedo a la muerte es perder el miedo al miedo madre, ¿no? Es el gran miedo de donde derivan todos los miedos. Y esto no quiere decir que ahora uno vaya a inmolarse, no es, no, sino que es apreciar cada minuto de la vida, apreciar todo lo que esta rosa tuvo que transitar para que sea una rosa, ¿no? Y entonces uno puede ofrendarla en una actitud a todas las madres, a todo el sufrimiento de María, que era una mujer judía, luego se transformó en cristiana, adorada por los musulmanes también, ¿no? Entonces es un modelo de mujer que ha sufrido la pérdida de un hijo. Y entonces, basta, game over, no podemos seguir jugando más a eso. Entonces, ¿cuál va a ser el destino? La vida está para ser vivida, para multiplicar los dones de vidas pasadas, para cultivar nuestros dones espirituales que todos venimos trayendo vida tras vida y nos vamos olvidando. Entonces, eso hay que recordarlo. Entonces, es un momento de que cuando uno recuerda que murió antes, pero ahora está vivo, entonces, ¿cómo va a ser mi próxima encarnación? Entonces, ojo con lo que hagamos ahora, ojo con nuestras acciones, porque van a tener consecuencias. Entonces, empecemos a trabajar por la paz todo para cuando volvamos a este plano, nos toca un mundo más pacífico, ¿no? Ya basta. Y siempre digo, basta de decir la Primera, la Segunda Guerra Mundial. No, fue la última, se terminó en el 45, eso fue la última, game over, basta, no juguemos más a esto. Juguemos a subir nuestra frecuencia espiritual. Tremenda. Ah, que me encanta. Liliana, cuando estabas allí con el doctor Brian, esa experiencia que imagino que muchísimos se están preguntando ahorita, caramba, este doctor no creía en la reencarnación y de pronto su esposa se queda embarazada, tienen un bebé y me causó tanto dolor que su bebé se fuera y después, primero se muere su papá y después el bebé también se muere y él, siendo un médico y doctor, y darse cuenta que tiene que caminar este camino para decir por qué me tocó esto a mí, o era parte de su reencarnación. ¿Cómo crees tú que fue este momento para él? Bueno, es una pregunta muy, muy personal, pero él ha comentado, ¿no? En algunos reportajes, que eso fue lo que lo llevó a él a tomar la decisión de seguir psiquiatría, porque veía que, bueno, tenía que seguir medicina, pero, eh, digamos, la partida de su bebé lo llevó a tomar el camino de la psiquiatría. Entonces, eh, y gracias a eso, luego se encuentra con Catherine, ¿no? Y yo digo que no era una paciente común, yo creo que ella tenía cualidades de medium, ¿no? Porque le decía cosas de su vida personal que ella jamás podría haber sabido.
o no sé si la regresión, esa es una pregunta para la próxima vez para hacerle al doctor, ¿no? O si fue producto de la regresión que ella tuvo, que se volvió más intuitiva, porque esa es una de las consecuencias de las regresiones. Todos los pacientes me refieren a eso, ¿no? Que se vuelven más intuitivos. Entonces, y siempre agradezco a esa almita, ¿no? Porque él pudo transformar ese dolor en una oportunidad de crecimiento, que por supuesto que mientras estaba sufriendo no lo sabía. Yo creo que esa es como una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Cuando transitamos un dolor, hay una enseñanza escondida. En el momento no lo sabemos, ¿no? La famosa frase en inglés, everything is for a reason, but we don't know the reason en ese momento. Tenemos que esperar a saber cuál es la razón de ese dolor. Entonces, mantener la calma, la paciencia, hasta que años después aparece la razón. Porque si no, si él no se hubiera dedicado a la psiquiatría, no estaríamos aquí hablando. Sí, es ¿No? La agenda de Dios, los designios de Dios. Impresionante. tremendo eso, la agenda de Dios y everything is for a reason. Increíble. Ahora voy a dar ese salto cuántico después de que el doctor Bryans era tan difícil, pero tan difícil, Liliana, para hacer una cita con el doctor Bryans. Aún viviendo uno mismo en Florida, nos decían, tienes que esperar 2 años, tienes que esperar 3. Y me imagino que dentro de esto, este puente, miles de personas como tú, querían no solamente aprovechar al doctor Bryans para estudiar, para aprender, para capacitar más gente, pero para buscar también en ti cuántas vidas habías vivido. Y ahora yo le pregunto a Liliana Holmes, ¿cuántas vidas encontraste en tus reencarnaciones, por favor? Miki, que haces preguntas ahí comprometidas. Bueno, me vi como un soldado. Hay cosas, esto creo que estoy diciendo por primera vez. Ni mi marido creo que sabe esto. Me vi una vez muriendo, ¿no? A orillas de una playa, después de haber batallado, y una mujer me está eh, como sosteniendo la mano, ¿no? Una mujer así arrodillada, fue como así ese flash. Después, eh, unas vidas en Irlanda, eh, y la otra muy importante, una monja italiana. Esa es como eh, eh, la regresión, ¿no? Que pude hacer una vez con mi profesora de yoga, que ella había ido a uno de los workshops en Miami, del doctor Brian Weiss. Entonces cuando vino, yo dije, yo ahora quiero hacer una regresión contigo porque no tenía con quién en Argentina hacerlo, ¿no? Entonces ella me fue guiando y era mi profesora de yoga, entonces, bueno, confiaba mucho en ella. Y ahí me vi como una monja italiana y preparando todo para la celebración de la Pascua, cantando, trabajando la tierra. Y cuando yo tuve 16 años, tuve un sueño que estaba en Italia y veía cipreses, veía todo un lugar de altura, un cielo muy, muy límpido, pero nada más, fue un sueño muy, muy vívido. Y entonces yo me desperté y dije, esto es Italia, yo nunca había estado en Italia, pues yo tenía así la certeza. Yo no tenía idea de vidas pasadas cuando tenía 16 años. Entonces, estamos hablando de unos años atrás. Pero bueno, entonces, luego viene la regresión con mi profesora de yoga y años después voy a Italia, a Assisi. Entonces, un amigo
el licenciado Gustavo Rodio me había encargado que tenía que comprar esta estatuilla, justo hoy que es 8 de diciembre, esta estatuilla de la Virgen, que según como tú la pongas, bueno, tiene distintas formas, ¿no? Eh, y, Hermosa. y Como entonces, una ave, yo la veo como un ave, como la Virgen. Ay, qué hermosa. Como un sí, santo, como, sí, es como muy, una muy, paloma ahora. una Ay, paloma, claro, pues el Espíritu Santo, una paloma, la Virgen así, espaldas de frente. Entonces, es un escultor español, perdón que no recuerdo ahora su nombre, pero en la iglesia eh, Santa María de las Rosas, en Assisi, había que subir unos escalones. El primer día que fui a comprar esta estatuilla para su amiga, llovía y llegué y estaba cerrado. Bueno, tuve que ir otro día, por suerte había sol, termino de subir las escaleras y veo el ciprés, el cielo azul, la altura. Dije, este es el lugar que yo soñé cuando tenía 16 años. Y entonces empecé a sentir, dije, ah, no, 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 pero acá también, este es el lugar donde yo fui la monja italiana. Sí, 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 es acá. Todo mi cuerpo empezaba a vibrar de una manera, toda mi intuición decía que ese era el lugar. Entonces entro, yo estaba escribiendo ya mi tercer libro, que es El peregrinaje del alma. mm, Entonces entro a esa iglesia, me encuentro con esta imagen, pero en grande, y, eh, y rápidamente estoy escribiendo, encontré mi lugar de mi vida pasada, donde fui una monja italiana, además, entonces cuando llegó el momento de comprar esta estatuilla, yo ya estaba, seguía llorando. Entonces la señora me pregunta que cómo estaba y qué me pasaba. Yo, no, estoy escribiendo mi tercer libro y bueno, estoy emocionada por algunas cosas y dice, ¿de qué escribes? Y sobre vidas pasadas, y como fui una monja italiana en otra vida. Ah, sí, qué interesante. A pasos de aquí había un monasterio antes de monjas que cuidaban niños en la época de la guerra. ay, Ah, sí, ¿a dónde? Entonces, no había mucha opción, era derecha o izquierda, ¿no? Entonces salimos de la iglesia, me dice, ay, ay, y era a la izquierda, y era el lugar donde yo lo había sentido, ¿no? Entonces, donde todo mi cuerpo vibraba, dije, aquí estuve, y esa señora me mostró el lugar, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? Otra vez, los tiempos. Yo soñé a los 16, la regresión lo tuve a los 20 y pico, y a los 40 y tantos, recién estuve ahí en ese lugar de vuelta, ¿no? Así que les recomiendo si van a Sisi, vayan a Santa María de las Rosas y ver estas estatuillas. Hay 33 con distintas maderas de todas partes del mundo. Y está en la Argentina con palo santo, distintos tipos de madera de todas partes del mundo. Y la escultura en grande, ¿no? Así que bueno, perdón que me extendí un poco en la respuesta, Nikki. Liliana, 3 libros. Hoy es diciembre 8 para todos los que están escuchando y en la conmemoración de la Virgen y de las flores, este día tan hermoso, santificado a lo mejor. Y creo que yo también me uno a a esa vida que le tocó vivir a Liliana, porque yo también siento que en una de mis vidas tuve que haber sido una monja de convento, quién sabe si sería traviesa o molestando a la gente. Después de que te gradúas y ya te vuelves una profesional en esto de ayudar a la investigación de otras vidas, me haces ir allí donde conocí y quiero tanto como al doctor Brian, a Dolores Cannon, quien fue también una de las primeras personas, esta terapia de regresiones. Y recuerdo un colombiano que lo quiero mucho y lo tengo que mencionar. Yo le digo que él es un doctor para mí. Él dice, Nikki, tú no me puedes decir doctor porque los que hacemos esto, los médicos no nos toman como doctores o parte de la medicina. Cuando Aurelio Mejía dijo las miles de reencarnaciones que él tuvo que asistir y sigue asistiendo desde allí, de su centro
de regresiones me hace verte a ti llevando la mejor tarea, que es enseñándole a la gente que existe no solamente esta vida y que hay una esperanza de seguir. ¿Cómo, Liliana, cómo ayudarías tú a aquella persona que tiene tanto dolor en esta vida y que su vida es solamente dolor y dolor? Se le fue el padre, se le fue la madre, se le fue los hijos y está en esta soledad. ¿Y cómo se le ayuda a estas personas que ni siquiera ya creen en religiones por toda esta maldad satánica que existe y que nos hemos despertado? Es buscando la luz, ¿no? Cuando está oscuro hay que buscar la luz. No queda otra. Qué linda esa frase. Cuando está oscuro, hay que buscar la luz. Y me acuerdo de mi querida amiga, que es la autora de este tapiz, Silke. Ella tiene toda una muestra de los 12, de los 21 arcanos en seda. Entonces, en una de sus reuniones en su casa, ¿no? Cuando dice, si tú estás en un cuarto todo iluminado, pero afuera es de noche, la luz no entra. Pero si el cuarto está oscuro y hay una lucecita, ese cuarto se ilumina. Entonces, cuando pasamos los momentos, la noche oscura del alma, cada uno lo vivirá en distintas circunstancias, ¿no? De momentos difíciles, no queda otra que buscar la luz. Entonces, a mí me ha tocado ayudar a muchas personas que han tenido la pérdida de sus hijos. Creo que es el dolor más grande que uno puede experimentar. Y, y bueno, y gracias a las regresiones me acuerdo perfecto de una de ellas ahora, ¿no? De una mamá que perdió su hijita de 7 años y fue a una librería a, a nutrirse de libros, ¿no? De buscar alguna explicación. Y ella estaba saliendo de la librería Kiev y encuentra, bueno, esta es la segunda edición, ¿no? Pero viajando a las vidas pasadas, y se lee el libro y me llama. Entonces, y ella, hacen regresión ella y su marido. Y el marido percibe, eh, digamos, a su hijita en otro plano, ¿no? Entonces tienen esa comunicación y esa comprensión. Y cuando ella, la mamá, hace su regresión, puede percibir cómo fue el ingreso de su alma a esta vida como luz y cómo cuando se va de esta vida también se va uno con la luz, ¿no? Por eso, de eso estoy escribiendo en mi cuarto libro. Entonces, eh, estábamos en un encuentro de convivencia de 2 o 3 días en Córdoba, y cuando se despidió de esa experiencia grupal, ella dijo, yo le tengo que agradecer a mi hija que esté viviendo estos momentos. Yo no lo podía creer, Nikki. Yo no podía creer que alguien le agradezco a mi hija, ¿no? Eh, entonces, por supuesto, luego se embarazó nuevamente. Eh, Se embarazaron, ¿no? Porque el papá también. Y eh, entonces, ayudarlo, ¿no? Y bueno, como pasó también el doctor Brian Weiss y Carol, que sobrellevaron eso y
por supuesto que el dolor sigue, pero con una actitud diferente, ¿no? Hay una parte de ese momento de oscuridad que se iluminó. Entonces, creo que eh, no hay nada mejor que en la vida que poder iluminar los momentos dolorosos y que nuestros dolores sirvan para otros que también están sufriendo, ¿no? Si no, sufrir sin sentido es una pérdida de tiempo, pero cuando uno sufre y ese sufrimiento le da un sentido, ¿no? Y que pueda ofrecerse a un otro, ¿no? Y por algo también él contó de la pérdida de su bebé y lo hizo público, porque bien podía habérselo guardado, y él, por eso digo, yo le agradecí dos cosas, y cuando hice el entrenamiento y estuvo Carol también a ella, dije, les agradezco, vuelvo a hacer el mismo agradecimiento que hice en el hotel en Mar del Plata, ¿no? Ahí en el gimnasio, pero ahora también a Carol, ¿no? A su esposa. Y dije, les agradezco la humildad y el coraje, ¿no? Digamos, la valentía, porque si nos escuchan la gente de México piensa que coraje es enojo. Entonces, la valentía y la humildad, ¿no? Y de animarse a escribir muchas vidas, muchos maestros. Entonces, Carol me dijo, si no lo escribía él, lo escribía yo. Entonces, bueno, esto fue como algo que me ha sorprendido muchísimo, eh, en cómo esa mamá pudo poner luz a ese sufrimiento. Liliana, sufrimiento. Dices que vas en el cuarto libro. Nos gustaría que nos dieras un summary, un resumen de los libros. ¿Qué te dio? ¿Cuál fue la inspiración para escribir cada uno? Un pedacito, una introducción de cada uno. Porque ya son cuatro, señores. Tenemos que mirar y comprar esos libros porque nos ayudará muchísimo, especialmente hoy en día. Sí, bueno, el primero, y bueno, esta es la segunda edición, primero salió en el 2009 y ahora ya está como que dijimos con quién vamos de nuevo con este libro, ¿no? Entonces, bueno, lo ayornamos un poco y era mi necesidad de compartir las experiencias que yo estaba viviendo en el consultorio, y algunas que yo decía, no puedo creer que lo que yo estoy viviendo acá en el consultorio es lo que dijo el doctor Brian en sus libros y ahora yo lo estoy viendo. O sea, es científico porque pasa, porque a veces uno dice estas cosas pasan en Estados Unidos nada más. No, no, son worldwide, ¿no? Y pasan en todo el mundo. Entonces, un poco eso, ¿no? Un poco compartir. Después, si queda tiempo, les leo la poesía del final de mi primer libro, y porque tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Y sobre todo poder mirar en forma diferente la muerte. El segundo se llama Almas Compañeras, que todo el mundo habla de almas gemelas y todo eso. Entonces yo dije, bueno, vamos con almas compañeras, cómo nos vamos acompañando a veces vida tras vida, porque a veces uno busca alguien que sea igual a uno, ¿no? Y a veces no, es acompañarse, ¿no? Entonces, y a veces uno se pierde de un compañero buscando un gemelo. Entonces, eh, almas compañeras, como que abarca más, ¿no? No solo un vínculo de pareja, sino, bueno, cualquier tipo de vínculo amoroso, ¿no? Eh, y el tercero, el peregrinaje del alma, donde, bueno, ahí cuento Aquí el... está, aquí dejamos el libro para que ustedes puedan verlo y ustedes tengan, claro. Muchas gracias, Niki. Y el peregrinaje, bueno, ahí cuento la historia de la monja italiana, ¿no? Como uno va peregrinando. Y el cuarto eh, es un poco dar aliento a todas estas personas
que en el 2020 no pudieron dar un adiós a sus seres queridos. Te digo esto y se me pone la piel de gallina, ¿no? Qué momento tan único, impensado. Y entonces, para que tengan ese confort de saber que sus seres queridos viven en otro plano, ¿no? Como que el espíritu vive siempre y dejamos el cuerpo físico. Y experiencias hay un capítulo muy interesante en el cuarto libro que es presencias en ausencias. Entonces, cómo es que se manifiestan o se hacen presente, ¿no? Nos hacen saber que de, de su vivencia, ¿no? De su vivir diferente, tal vez sin cuerpo, pero con luz. Liliana, en todas estas experiencias que has tenido, porque me imagino que has tratado tantos, yo le llamo pacientes, gente dice que los clientes que han venido a, a buscarte para que le hagas regresiones, he escuchado que gente llega a un momento como el doctor Brian Weiss que llevó a Catherine a esos estados y a muchos, a miles de personas, a miles de personas. eh, Hay gente que dice, a mí no me pasó nada. ¿Por qué sucede que muchas personas pueden ir y encontrarse hasta con los extraterrestres, otras vidas de otros planetas, y aquellos que no les pasó nada? Bueno, siempre digo en las primeras sesiones, hoy justo di una charla informativa gratuita para el próximo encuentro que va a ser ahora el 11 de diciembre. Y, y comento esto, ¿no? Que al doctor Brian Weiss, como decimos nosotros, eh, a él le llevó 3 meses tener su primera experiencia de regresión. Entonces, eh, y que hay personas que recuerdan los sueños y hay personas que no recuerdan sueños. Hay personas que sueñan en blanco y negro y hay personas que sueñan en colores. Entonces, todos somos distintos. Eh, y hay personas que tienen mayor facilidad para recordar y otras que no. Hay personas que, yo tengo mi prima que ha venido a muchos encuentros grupales y me decía, me relajo, todo bien, pero yo no veo nada. Y recién en su tercer encuentro, ella, cuando terminamos, estábamos comiendo una pizza y me dice, "Ah, hoy sí". Y después también en otro encuentro de Córdoba fue la primera en hablar y terminó siendo capítulo de libros, de mis libros. Entonces, eh, eh, es como a veces como cantar, ¿no? Que uno dice, no, yo no puedo cantar. No, bueno, hay que entrenarse y todos podemos cantar, ¿no? Eh, Hay recomendaciones, ¿no? Que, por ejemplo, personas que... eh, ahí se ve más lindo. Hay personas eh, que tienen una voz más afinada, otras que no tanto. Hay personas que van al gimnasio y, y les sale el músculo enseguida, y otras que tienen que ir muchas veces al gimnasio. Y también tiene que ver con la preponderancia, si hay más, si la persona tiene más preponderancia, ser analítica, crítica o ansiosa. Entonces, me ha pasado a veces que termino de dar una consigna y me dice, no veo nada, pero esperá, recién terminé de decir, ahora nos relajamos, termino de contar, no veo nada. Eh, Calma, ¿no? Es como los procesos, estamos tan acostumbrados a la modalidad enter, ¿no? Como que uno da enter y ya sucede. Entonces, por eso siempre doy prácticas de relajación. En YouTube pueden practicar con relajación con tu ángel,
Liliana Holman, pueden entrar ahí y ya empezar a practicar para que el día que hagan la regresión ya puedan despegar sin problemas, ¿no? Pero hay gente que también se queda dormida, entonces eso sucede y, y, eh, y bueno, y hay gente que tiene recuerdos después eh, y somos tan diferentes y hay gente que no necesita recordar y hay gente que necesita trabajar el presente y, eh, y bueno, por eso siempre yo le pedí permiso eh, a- al actor para modificar en dos aspectos su consigna y es una que vamos a recordar o el paciente va a recordar lo que necesita recordar en ese momento y el pedido del permiso al ángel guardián, ¿no? Porque si Dios nos puso una amnesia es es por algo, porque si estuviéramos recordando todo el tiempo nuestras vidas pasadas, no podríamos vivir el presente. Entonces, bueno, empezar a, a pedir permiso y ver cuándo es el momento. Y también me acuerdo ahora un caso que nos contaba el doctor, que él tenía un paciente que iba a la consulta, él al consultorio y él no veía nada. Y su esposa sentada en el sofá escuchando el CD de Brian tenía sus regresiones. Entonces él estaba furioso, porque dice, yo pago la consulta, vengo con el Supermaster y a mí no me pasa nada. Y mi mujer sentada escuchando el CD, tiene todas las experiencias. ¿Y qué pasó? Estuvieron, bueno, hablando y demás. Y entonces el doctor le sugirió ser un poco más generoso, ¿no? Que qué pasaba con su vida, bueno, y empezó a practicar más la caridad y a partir de ahí pudo recordar. Entonces hay veces, hay características, ¿no? De la personalidad, hay que ver para qué querés recordar, para decir, "Ah", o para em, cultivar también tu espíritu, ¿no? Entonces, o ese impedimento, ¿hacia dónde te lleva? En el caso de este paciente, del doctor, lo llevó a ser más caritativo, ¿no? Y cuando practicó la caridad, ahí se empezó a abrir. Pero mientras tanto había algo en su ser, en su presente, que estaba cerrado. Y cuando se abrió, en su caso era la generosidad, empezó a recibir los recuerdos. Entonces, pero somos tan distintos. Cuando he escuchado acerca de, de las reencarnaciones y el proceso de regresión, me he dado cuenta que hay personas que ven en, en el pasar de una vida a otra, Liliana, que ven cosas hermosas y otros ven cosas horribles. ¿Cómo sanas, cómo ayudas tú a estas clientes, a estos pacientes, para que esta persona ya no tenga ese dolor de si en una vida mató o fue matado de una forma brutal? ¿Cómo ayudarías para aquellos que nos están escuchando en este momento y que quizás nunca han ido a una regresión para la ayuda de ese pánico, de ese odio, o aún para aquellos que dicen yo soy tan bueno que creo que todo el tiempo voy a ser tan bueno? ¿Cómo es esta transición? Bueno, como te dije antes, no sabemos con quién nos vamos a encontrar cuando hacemos una regresión. Entonces, por eso hay que asegurarse que la persona esté en una estructura psicológica estable, que sea eh, capaz de controlar sus emociones, por eso no pueden hacerlo personas borderline,
o que estén bajo una influencia de medicación psiquiátrica o bajo un efecto de drogas o alcohol, porque necesitamos que lo que surja sea de su alma. Y hay personas que recuerdan cosas bellas, hay personas que recuerdan de estar en otros planos también, ¿no? Y me acuerdo un paciente que me decía, ¿cómo te explico la textura, el color de lo que veo? Porque no era la tierra su lugar. La paz que hay aquí, bueno, era ingeniero él, ¿no? Entonces esto fue muy interesante porque es alguien que tenía muy desarrollado el hemisferio izquierdo, pero igual pudo ir a otros planos, ¿no? Eh, y hay otras personas que si recuerdan situaciones desagradables, es simplemente porque tenían que liberarse de algo traumático, ¿no? Entonces, la regresión es un escenario para que se desplieguen justamente escenas que quedaron reprimidas en otra vida y que necesitan expresarse para que la persona pueda vivir el presente más liberado, liviano, ¿no? Entonces, bueno, obvio que no es grato verse en una situación de guerra cuando hay en medio de un bombardeo. Y me acuerdo ahora una paciente que se veía que era un chiquito que se tapaba los ojos en un momento de bombardeo. Y entonces eh, eh, ella venía por un dolor de ojos, tenía mucho dolor, y después de ver esa situación se le fue el dolor. Eh, entonces, ¿tuvo que recordar algo desagradable? Sí, pero ¿fue conveniente para su vida presente? Sí, pero ¿pudo sobrellevar, ver esa situación desagradable? Sí, porque estaba en una estructura psicológica estable, ¿no? Entonces, pudo hacer todo ese proceso y ese camino. Yo tengo una pregunta para Liliana que quizás muchos de los hombres que están escuchando en este momento estarán pensándolo, porque es más fácil para una mujer aceptar que en una de sus reencarnaciones ha sido hombre que el hombre aceptar que en una de sus reencarnaciones ha sido mujer. Muchos de aquellos que o violan o son tan machistas o prepotentes creen que esto no existe, pero aquí está Liliana, quien es profesional en esto y quien les va a contestar de la mejor manera esta pregunta. Bueno, a mí me parece que vos tenías preparadas todas las preguntas, ¿eh? Yo no las sabía, pero bueno, yo creo que estamos en... Hace poquito estuve en Buenos Aires, en Argentina, en un programa de televisión, y entonces también me preguntaban algo de violencia de género y demás, y entonces yo creo que ya también, ¿no? Game over a la descalificación femenina o a la descalificación de lo femenino, ¿no? Ya basta, hoy 8 de diciembre, como el respeto a ser ama de casa, ¿no? Porque tampoco el feminismo así, guau, guau, somos iguales a los hombres, tampoco no nos llevó a algo bueno. No, o sea, respetemos las diferencias, seamos respetuosos y la violencia a ningún género. O sea, no hay más espacio para la violencia, ni hombre ni mujer, porque también hay hombres que son maltratados, ¿no? Y que es como el respeto a la vida, el respeto al ser, a lo que cada uno quiera hacer de su vida, pero respetémonos. Basta, o sea, no puede haber maltrato, porque también está
me consta otras situaciones de mujeres que se han abusado. Dice, ahora te voy a amenazar con esto y lo otro, y me pongo a gritar acá, papá, 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 papá. Perdón, también tengo que decir eso, ¿no? O sea, basta de abusos, porque es un abuso de un lado y del otro. O sea, no puede haber abusos. Ni a los niños ni hablar, ni hablar. No puede ser, es como, basta de, de los, de, de los maltratos. ¿Quién se cree que es superior a quién? Por favor. Por favor, basta. ¿No? Nada, ni sexo débil, ni sexo fuerte, ni nada, ni débil, ni fuerte, ni nada. Todos lloramos, todos sufrimos, todos queremos lo mismo, ser amados y ser respetados, y ni hombres, ni mujeres, ni niños, ¿no? O sea, eh, ni ancianos, ¿no? También, porque hace poquito escribí algo, eh, también pensando en mi suegro, ¿no? Y dije, bueno, la ternura que despierta un niño que espera y un anciano que sufre, ¿no? Es lo mismo, y es lo mismo, un hombre, una mujer, lo que sea, es un ser viviente, una plantita, un animalito. Cuando hago las regresiones grupales, y digo, los pacientes pueden estar con sus mascotas, y cómo se relajan los perros, los gatos, ¿no? El otro día veía algo de un maquillaje que decía, vegan, 100% non-suffering o algo así, ¿no? Claro, que tenemos que vivir en el no sufrimiento o en la vida amorosa o armoniosa, ¿no? ¿Y cómo es la música? ¿Cómo es un armónico? ¿Qué se genera? ¿Alguna armonía? Dos opuestos que suenan al unísono y queda divino. Bueno, y respetémonos. Hagamos una bella sinfonía de este planeta Tierra, ¿no? Pongámosle cool. Un poco de calma. Qué hermoso. Hagamos una bella sinfonía. Ah. Hagamos una bella sinfonía de este mundo. Me quedo con esa para despedir en esta primera entrevista a la gran, hermosa Liliana Holman, la mujer que estuvo allí y que conoció a ese hombre que cualquiera de nosotros quisiéramos que nos hubiera entrenado para conocer parte de este caminar en este worldwide, como dice Liliana, en este mundo, y seguir transitando, teniendo paz y no pensando que debemos abusar ni al hombre, ni a la mujer, ni a los niños. ¿A dónde te conseguimos? ¿Dónde te buscamos? ¿Qué es lo que haces para que nos puedas ayudar, Liliana? Bueno, Nikki, mira, justo este domingo, el 11, voy a dar un encuentro grupal. En Instagram estoy liliana.holman, es HOLLMANN, o tú lo muestras, estás mostrando ahí, yo no lo veo. Así que ahí estamos. Ojalá que nos encontremos, y las experiencias grupales lo que tiene es esto del compartir, ¿no? Que cuando termina la regresión cada uno habla, cuenta, y todos nos vamos con las manos llenas de alegría y de vivencia, ¿no? Así que muchas gracias, Nikki, por esta oportunidad, por estar en un canal tan lindo, y la verdad, unas preguntas bien, bien interesantes me has hecho. A ti, bendecida. Te volveremos a invitar, Liliana Holman, para que traigas esas maravillas de cosas tan hermosas que son tan simples, pero tienen tanto valor. Mira eso, qué hermoso. Ahí estamos, en el día tan especial, ¿no? Trabajemos para
para la madre tierra que nos sostiene, ¿no? Si alguien no tiene creencia religiosa, por lo menos cuidar la madre tierra, ¿no? Así que, bueno, gracias. Feliz Navidad para todos aquellos que nos han... Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que nos encuentre en paz y armonía. Gracias, Nikki. Sí.